Soy el doctor Carlos Lea Liga de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estoy adscrito a la Facultad de Arquitectura de la misma institución. Y bueno, voy a presentar un trabajo de un proyecto que se está realizando, producto de un proyecto que se está realizando del fondo CONACYT-CONAFOR, avances de este proyecto. Me voy a permitir compartir pantalla para explicar pues el desarrollo de la investigación. Como lo podemos observar, el nombre de la ponencia es Análisis del diseño de ruido y vibración de maquinaria para descifrar Ixtle de Lechuguilla. El equipo pues, lo conformamos 5 investigadores de la misma institución, servidor, la doctora Alejandra Marín González, el maestro Óscar Alejandro González González, el ingeniero maestro Dante Alberto Jiménez Domínguez y la doctora María Teresa Ledesma Elizón. Como ya comenté, esta investigación tiene por objetivo estudiar y analizar los componentes principales de una máquina desfibradora de Ixtle-Lechuguilla, de las que se usan en la zona noreste de nuestro país, y determinar oportunidades para el rediseño de sus piezas principales, así como en este caso los niveles sonoros y vibración para evaluar su magnitud y severidad y tratar de mitigar sus impactos hacia los operarios. Para este objetivo, pues utilizamos la metodología de FX de diseño industrial para aplicado a esta maquinaria, con el objetivo de lograr una mejora en el rediseño de la misma. Y para esto adquirimos con parte del apoyo que se nos dio para la realización de este proyecto, de un equipo típico que actualmente se utiliza en la zona de Coahuila, particularmente en la zona de Ramos Arizpe. Entonces, esta máquina pues se llevó a taller y se hizo un banco de pruebas para hacer esta comparativa entre la que se está utilizando actualmente y con este banco de pruebas hacer precisamente experimentación con otros tipos de modelos, con otras dimensiones, con otra estructura y tratar de ver las oportunidades de mejora en cuanto a la máquina en sí y los ruidos y vibraciones que genera. Aquí vemos algunas imágenes, lo que ya comenté, de cómo es que se adquirió este equipo. A la parte izquierda de la pantalla, en verde, está la maquinaria que compramos, que se adquirió como máquina de referencia que le llamamos. Y esta máquina, como podemos ver, pues tiene un rodillo desfibrador en base a clavos, con un corazón sólido de madera de encino, recubierta por una lámina calibre 22 y montada en una estructura de ángulo. Tiene una tapa de lámina bastante grande que recubre el rodillo para proceder a desfibrar. Y nosotros hicimos un banco de pruebas más ligero. Ahorita vamos a ver las características de ambos para hacer estas pruebas, estos experimentos y lograr, en base a la metodología propuesta y a mediciones de ruido y vibración, una mejora en este equipo en beneficio de los usuarios productores de Ixtle, ¿verdad? Entonces, la máquina de la izquierda, pues como lo comentaba, en este primer modelo, aproximación, se pusieron unas soleras a manera de paletas para poder tratar de desfibrar comparado con los clavos que tiene la máquina original. Entonces, las características acá son generales, son muy similares una de otra en respecto al motor. El motor prácticamente es la diferencia más significativa. Nosotros pretendemos, ya que cuando fuimos a campo vimos que el motor era demasiado fuerte para el trabajo que realizaba, al menos en observación. Entonces se está tratando, se buscó un motor de menos potencia para ver si podemos lograr desfibrar de igual manera o con la misma calidad, pero con menos energía, haciendo un ahorro en el consumo y haciendo también un ahorro en el gasto de tener que cambiar o colocar un motor en esta nueva máquina. Entonces ahí vemos, por ejemplo, la polea es doble en el motor original
y en el propuesto es una polea sencilla, una sola en B. Lo demás es parecido. El rodillo, como les decía, uno es de tambor de clavos, el de nosotros es, este primer prototipo fue de paletas y fuimos viendo la diferencia. La velocidad pues es muy similar del motor, del tambor sí se genera más velocidad en el motor de banco de pruebas y, y no tiene botón de paro, que es otro de los puntos que nosotros estamos observando en la metodología de FX con respecto a que la seguridad del operador. Acá tiene que uno desconectar y conectar y en caso de un accidente pues hay un tiempo para poder desplazarse a desconectar la máquina. En el banco de pruebas se colocó un botón de paro para tratar de evitar estos movimientos y desplazos para seguridad. La metodología de FX solo diseño para F, o sea, para X, perdón, diseño para un elemento que nosotros estemos tratando de mejorar. En este caso, sustantivamente, pues es el rodillo, lo que estaba tratando de mejorar el sistema de desfibrado y como consecuencia, pues todo lo que involucra la máquina. Entonces, bueno, ahí se hace un pequeño explicación de la utilización de esta metodología y se modeló como se presenta ahí tanto el motor original, digo, perdón, la máquina original como la máquina de pruebas para hacer unas simulaciones y ver cómo la mejor forma de descifrar. En las simulaciones percibimos que hay un juego, lo podemos constatar en el taller, hay una relación entre la posición de la cogollo o la planta a la hora de introducirla por la abertura de la máquina y la tapa. ¿Sí? El rodillo gira, como lo estamos viendo en esta posición, sería a favor de las manecillas de reloj, es decir, de abajo hacia arriba. Y entonces al golpear el cogollo o la planta contra la tapa, ¿sí? Hace un efecto de expansión de las fibras que se van rechazando y por gravedad obviamente pues se está golpeteando el rodillo. Entonces eso favorece el desfibrado. Hicimos pruebas en el banco para hacerlo a la inversa, hacia abajo, y por un lado también para tratar de ver si podemos modificar la estructura. Vimos que no era el mismo resultado. Lo más idóneo es que el motor empuje, digamos, el cogollo hacia la parte de arriba. Ya lo vimos en la aplicación de la metodología. La metodología tiene 4 aspectos fundamentales: la función, la tecnología, elementos expresivos y comerciales. Para este estudio, como la intención era mejorar la máquina en sí, no tanto la cadena productiva, eso como que lo percibimos en los tejidos, pero parte del proyecto en general, pero lo que estamos presentando ahorita es los hallazgos correspondientes al proceso de análisis de la máquina. Entonces, la función y la tecnología fueron los elementos principales con los que se hizo una rúbrica en forma de matriz de todo lo que está involucrado en el desarrollo del análisis de FX. Entonces, fue la ergonomía, los mecanismos y en general la tecnología de la máquina lo que se involucró en el análisis desglosado por puntos en una escala ordinal y en base también a la revisión de las normativas que tenemos para lo que es seguridad, para lo que es la ergonomía, con otra metodología que se llama RULA, y así. Estuvimos viendo cómo fabricar esta rúbrica para poder evaluar la propuesta de banco de pruebas contra de referencia. En cuanto a la medición del ruido, como aquí lo decimos, se hicieron mediciones en ambas máquinas el año pasado, en 2020, casi un poco antes de que empezara la situación de contingencia sanitaria, con un sonómetro marca CEPSVA SC310 con un micrófono y un acelerómetro que tiene integrado. Se calibró a distancia el instrumento y empezamos a hacer mediciones en ambos equipos, o sea, la propuesta del banco de pruebas contra la máquina comprada. Aquí vemos las pruebas que se hicieron, vemos algunas imágenes con carga y sin carga, los resultados que obtuvimos en vacío, sin carga y con carga ya a la hora de estar trabajando. Aquí vemos puntualmente que presentó mejor resultado lo que es la máquina actual contra el banco de pruebas, pero hay una diferencia en la estructura
de ambas eh, máquinas, ya que el banco de pruebas no tiene una tapa por sí que amortigue un poco el sonido si estuviera bien diseñada, ya que vimos que en realidad la tapa de la máquina original es la que hace más ruido y se sale un poco del rango cuando está con la carga de lo que marca la norma de seguridad para protección, que es con 80 decibeles. Entonces, pues ahí tenemos una oportunidad de mejora. En cuanto a los resultados y discusión, tenemos que el análisis de FX nos da algunos de los puntos a mejorar. En realidad la estructura de la máquina original está bien, es algo pesada, se puede aligerar, nosotros pensamos que se puede aligerar, estamos en ese proceso, ya terminando un modelo ya más óptimo, y tenemos que la secuencia de uso solamente permite manejar un cogollo, vemos que pudieran manejarse dos al mismo tiempo y aumentar la producción. Los dispositivos sí tienen protectores de seguridad, pero no tienen dispositivos de seguridad. Se pueden colocar dispositivos de seguridad a la máquina que pudieran mejorar y conformar una ventaja con respecto a la norma. No tiene nada automático, siendo que podría ser una cuestión semiautomática que se puede implementar, sobre todo a alimentar los cogollos y a la salida de los residuos. Tener algo que canalice los residuos y que no nada más los vaya aglutinando en la tapa de la carcasa y del rodillo. Entonces, todas esas cuestiones fueron las que nos dieron más oportunidad de pensar en posibilidades de mejora. En cuanto al análisis de ruido, se aprecia que la máquina de referencia produce un ruido de hasta 82.4 decibeles en vacío, ¿sí? Y vimos que como comentaba, la lámina de la tapa es la que hace más ruido. Estructuralmente hablando, las uniones no son muy buenas. O sea, falta mejorar la calidad de esto. La máquina de banco pues tiene niveles sonoros más bajos en vacío, pero tiene más altos. Claro que no tiene tapa, no sabría que diseñar una tapa de 94.2. En este aspecto, ahorita ya tenemos un modelo un poco más en firme, con una tapa más pesada, que evita sonidos y más pequeña para, para la resolución. Bueno, aquí vemos lo que marca la norma, vemos los resultados y la idea es no llegar a 90 decibeles, que es lo que nos marca la norma, que no sería muy óptimo. La análisis de vibración igual menciona que el valor elevado son 103 y nos dio alusión de ajustes sobre todo en cuanto a los dos tipos de rodillos. Entonces, como conclusiones tenemos que la utilización de la metodología nos dice que la seguridad se puede mejorar, como lo comentaba, la velocidad de trabajo para aligerar los cogollos, aligerar la estructura y lograr un juego entre rodillo y motor con un motor más bajo. Actualmente pues estamos en ese proceso, estamos logrando ya un rodillo con diferente diseño y con el mismo motor de un HP que nos va a dar ya oportunidad de determinar la mejora de la máquina y también una forma de mejorar el mantenimiento y la inspección de la acumulación con algunas polvas que estamos proveyendo para ese sentido. Y por el lado de las vibraciones y el ruido, pues ya dijimos que la tapa, nosotros estamos ahorita en el proceso de diseñar una tapa más pequeña, un rodillo más pequeño y que involucra los dos cogollos, más ligera, toda la máquina en sí, y con una guarda más pesada, aunque es más pequeña, ¿sí? Para evitar que vibre. Ajustar, vimos también en las pruebas ajustando y alineando las bandas y los rodillos, se eliminó bastante las vibraciones en los puntos que se analizaron, todo viene en el extenso de la ponencia, y con esto, bueno, pues estamos ya no empezando, ya esto fue en 2020, principios del 21, y a la fecha ya llevamos un modelo más avanzado que presentaremos posteriormente, como terminado en algún apartado de divulgación. Entonces, pues básicamente sería todo. Pues nada más agradecerles su, su atención y pues quedo a la orden para cualquier cosa en este correo. Muchas gracias.